Obvio, por supuesto, para iniciar la presentación diciéndoles que Carlos pues, es filósofo práctico, es practicante ágil y al mismo tiempo es artista. Él trabaja como facilitador en temas de agilidad, innovación, liderazgo, habilidades blandas, filosofía práctica y clown. Es cofundador de la Tribu Ágil, director de El Profe Charlie y cofundador de Mondo Consultores. Y se dedica a la investigación filosófica y promueve el valor de la filosofía como el de las humanidades para el desarrollo personal y organizacional. Habiendo ya presentado a Carlos, a Charlie en este momento, pues ahí sí le daría la palabra para que comience con su ponencia. Adelante, Carlos. Sí, ok, bueno, en primer lugar estoy muy agradecido por estar en esta oportunidad. Un gusto tenerte aquí, Cristian, y un gusto tener acá un gran amigo, Gustavo, y igual a las otras personas que están en este lugar. Bueno, no me voy a tomar mucho tiempo en esto. En realidad hay mucho tema para poder realizar, tengo solamente una hora y voy a tratar, mi objetivo es persuadirles con respecto a que el pragmatismo es la filosofía que debe abrazar básicamente la agilidad, ¿no? Y que este es el problema, consideraría yo, detrás, ¿no? Les pido por favor que si tienen alguna participación, alguna opinión, lo puedan decir sin ningún problema, no hay roche, no me creo que sea digamos, el más intelectual de todos, sino que vengo a filosofar y eso es mi método que normalmente lo traigo. Bien, yo estoy empezando con dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es la esencia de la agilidad? En otras palabras, ¿qué es lo que le hace ser ágil a ágil? Esa es la primera pregunta que yo me propongo. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Cuál es la esencia de la agilidad? Aristóteles habla de la esencia y dice que la esencia es aquello que hace que una cosa sea y no sea otra cosa. En otras palabras, ¿qué es lo que le hace ser ágil a la agilidad o ágil? ¿Alguno de ustedes ha preguntado? A ver, ¿qué pueden escribir en el chat? Pueden prender su micrófono sin ningún problema, pero hay que agilizarlo lo más rápido posible para poder mostrar toda mi lógica argumentativa. A ver, ¿qué dicen? ¿Cuál es Charlie, la esencia de la agilidad? por Dale. ahí he escuchado muchísimos que dicen un mal concepto, que dicen que agilidad es ir rápido. Es lo primero que se piensa. Ya, quise ir más rápido, ¿no? Pero nuevamente recuerden que es algo importante aquí que quiero mencionar. Cuando hablamos de la esencia, parto de la categoría aristotélica que es aquello que hace que una cosa sea y no sea otra. En otras palabras, si eso que tú estás pensando, que le hace ser ágil a la agilidad, lo comparte otra cosa, entonces no sería la esencia. Porque la esencia sería aquello que lo hace ser tal cosa, no otra cosa. Es lo que le hace ser eso mismo. Es lo que le hace ser único. Por lo tanto, si habláramos de rapidez, imagino que hay otras cosas que son rápidas, entonces no podría ser la rapidez. Por eso pregunto, ¿qué es la esencia de la agilidad? Yo lo propuse como un mal concepto que se escucha muchísimo. No, no es que la agilidad sea ir rápido, sino que es un concepto erróneo mucho en las organizaciones. Ok, voy a plantear otra pregunta, ¿ok? Dale. ¿Cuál es el criterio que soy ágil o poseer agilidad? ¿Cuál es el criterio que nosotros utilizamos o que una persona utiliza para reconocer que es ágil? Porque uno puede estar en su organización, ¿no? Y la organización puede decir yo soy ágil, pero ¿cuál es el criterio que tú utilizas para declararte que eres ágil? Entregar valor. Ya, ok, entregar valor, excelente. Nora ha puesto el poder de conseguir de otra manera los resultados. Nor, eso del poder conseguir de otra manera los resultados es con la primera pregunta o con la segunda. Con la segunda. Ah, ya, con la segunda. Ok, porque si fuera con la primera yo te diría, pero lo mismo lo puede hacer con design thinking, ¿no? Con pensamiento de diseño. Y por lo tanto no sería la esencia de la agilidad, ¿no? Ok, Norma dice flexible, entregar valor, mente abierta, ¿ya? Ok. ¿Por qué he hecho estas preguntas? Porque creo que es fundamental para plantear lo que quiero justamente mostrar en estos casos, ¿no? Y como ustedes pueden apreciar,
yo no estoy haciendo una diferencia entre ágil y agilidad o agile y agility, que he visto que hay discusiones al respecto. Así que yo estoy dando por sentado que son dos cosas iguales, ¿no? Contrario a algunas perspectivas que tienen, pero para mí es simple. Uno es un adjetivo y otro es un sustantivo. Y si alguien presenta una diferencia entre agile y agility, va a tener un problema porque al final, cuando tú quieres denotar algo, no vas a poder decirlo. Si agilidad y ágil, como palabras o como conceptos, son dos cosas diferentes, ¿cómo tú denominarías a una empresa que es ágil? ¿Posee qué cosa? Ese es el problema que cae muchas veces al hacer falsas dicotomías o no buscamos por lo menos pensar un poquito más sobre los conceptos que usamos. La gente que hace diferencia entre ágil y agilidad no sabe al momento de decirlas diferentes o no sabe cómo decir. A una empresa, si tú dices que, por ejemplo, ágil y agilidad son cosas diferentes, cuando tú hablas de una empresa ágil, tú vas a terminar por consecuencia de decir que tiene agilidad. Pero si es diferente ágil y agilidad, entonces ¿por qué dirías lo mismo? ¿No? Entonces ahí hay un grave problema que estoy tratando de resolver de por sí desde ya, ¿no? Así que para mí no hay diferencia entre agile y agility. Ahora, si agility es business agility, eso es otra cosa diferente, ¿no? Pero entre dos conceptos como agility y agile, uno es un adjetivo, agile, y agility es un sustantivo. Listo, suficiente para mí. Ok, ahora en este caso les voy a contar una historia fantástica para poder seguir mostrando mi argumentación. Vamos a imaginarnos que vivimos en una vía de animales ágiles, ¿ok? Vamos a imaginarnos esto, ¿ya? En esta vía de animales ágiles hay un gato, hay un perro, hay un ciervo y hay una cebra. Pero también dentro de esta vía de animales ágiles, también hay una tortuga, ¿ok? Dentro de esta vía de animales ágiles, estos animales están, digamos, peleándose, ¿no? Están discutiendo sobre quién de ellos es el animal más ágil, ¿no? El gato dice, yo soy más ágil, el perro dice, no, yo soy más ágil, ¿no? El ciervo, digamos, la cebra dice, ¿no? Yo soy más ágil, ¿no? Entonces, bueno, la tortuga también dice que ella es más ágil, ¿no? Entonces, para poder resolver este problema, deciden ellos hacer una carrera, ¿no? Deciden hacer una carrera, y en esa carrera la persona, digamos, el animal que llegue más rápido a la meta será el quien gane la carrera de quién sería el animal más ágil. Por supuesto, esta carrera tiene obstáculos, ¿no? Para poder demostrar cuánta agilidad tiene cada uno de estos animales, ¿no? Sin embargo, a una semana de poder realizarse esta carrera, llega una noticia de que hay, al parecer, un depredador común, que es un león, que estaría cerca de la vía de animales ágiles, ¿no? Así que lo que hace el gato, lo que hace el perro, lo que hace el ciervo y lo que hace la cebra es decir, no, yo soy ágil, si viene el león, yo voy a correr muy rápido y me voy a escapar del león, ¿no? En cambio, lo que hace la tortuga dice, bueno, como yo soy muy lento, por lo tanto no voy a esperar a que llegue el león y me ponga a correr porque yo no voy a poder hacerlo, ¿no? Así que ni bien escuchó esto, sabiendo que, que tal cosa iba a ocurrir, decidió caminar lo más rápido que puede, se fue hacia el río, llegó al río y una vez que llega el león, lo que hace la tortuga es simplemente encogerse y confundirse con otras piedras, ¿no? Pero cuando llega el león, empiezan a espantarse el gato, el perro, el ciervo y la cebra, corren todo lo que puedan y el león empieza a comerse al gato, se empieza a comer al perro, se empieza a comer al ciervo y se empieza a comer a la cebra. Y no lo pudo hacer, por supuesto, con la tortuga. Y aquí surge mi pregunta, ¿no? ¿Quién fue el animal más ágil y por qué? La tortuga, obviamente. ¿Por qué? Porque supo responder a la adversidad con astucia y seguramente llegó a destino. Y entonces, ¿qué es la agilidad? La agilidad es un contexto. mindset para que cumple con los 4 valores para entregar valor o alcanzar el resultado que se espera. Ok, pongo esta pequeña historia que inventé porque
el problema es de lo que podemos confundir como agilidad, ¿no? Muchas empresas, muchas organizaciones pueden estar como el gato, como el perro, como el ciervo y como la cebra, ¿no? Creyendo que son ágiles. Y más bien pueden digamos, digamos, achacar a la tortuga, ¿no? Diciendo, no, tú eres lenta, no, tú no haces esto, etcétera. Pero al final, por eso yo les preguntaba, ¿cuál es el criterio para determinar que tú eres ágil o no? Porque claro, nosotros podríamos hablar sobre agilidad entendida en términos físicos. Y claro, si hablamos de agilidad en términos físicos, ágil es quien es más rápido y quien, digamos, es más ligero. Pero hay otro tipo de agilidad y es la agilidad mental, que quiere decir con la capacidad de poder resolver problemas de forma rápida. Así que cuando nuevamente yo pregunto qué es agilidad, cuál es el criterio para determinar la agilidad, habría que ver en qué términos nosotros planteamos la agilidad. Quizá la organización está pensando una agilidad como el perro, como el gato, una agilidad a nivel, digamos, física, pero ya te vas dando cuenta que en realidad la tortuga, a pesar de ser lenta, fue mucho más inteligente al saber moverse dentro de su contexto y tomar una solución rápida, a diferencia de ser más lentos, digamos, mentalmente los animales, ¿no? Entonces, por eso es que yo empiezo con esa pregunta, ¿no? Entonces, para mí es simple cuando yo quiero hablar sobre qué es la agilidad. Yo voy a citar a Yale Allianz y para mí creo que es una, digamos, concepción muy clara, ¿no? Ágil es la capacidad de crear y responder al cambio. Es una forma de lidiar y en última instancia, ¿qué dice? ¿Qué dice en última instancia que es? Es tener éxito en un entorno incierto y turbulento. Yo creo que ahí para mí está lo fundamental. Porque puede ocurrir que una organización pueda ser como el gato, como el perro, como el ciervo y como la cebra, creyendo que porque simplemente es ágil físicamente, realmente es ágil. Cuando al final te demostró que la tortuga fue más ágil porque sobrevivió. Y en cambio las otras fueron comidas, ¿por qué? Por un depredador común. Lo mismo que te puede ocurrir en una empresa y en una organización, que tu competencia te gana y te ganó el mercado. Pero tú creías y estabas convencido que eras muy ágil. Pero no fuiste muy ágil. No respondiste adecuadamente. La tortuga, que era más lenta, a pesar de eso, físicamente pudo responder al cambio y ser exitoso. Pero en cambio tú, por confiarte en tu habilidad física, te comió al león. O sea, no sobreviviste. Entonces, cuando yo quiero hablar de esto de la agilidad, es importante prestar atención a eso, que es cuál es el criterio. Y al final creo que muchos de ustedes se han dado cuenta, ¿no? El criterio es eso, tener éxito. Yo no me puedo declarar si soy ágil o no si no tengo éxito. No sé qué clase de agilidad sería aquella que se declare ser, digamos, ágil solamente porque usa un marco de trabajo, porque usa una metodología, porque usa una práctica, pero fracasa, ¿no? Entonces, por eso yo hacía la primera y la segunda pregunta. La primera pregunta se responde aquí. Es la capacidad de crear y responder al cambio, es una forma de lidiar. ¿Y cuál sería el criterio? ¿Cuál sería el criterio? Tener éxito en un entorno incierto y turbulento. Esto para mí sería la agilidad. Bien, ahora nos sigue diciendo Yale Allianz que ágil es una mentalidad que está inspirada por valores contenidos en el manifiesto ágil y en los 12 principios. ¿Ok? Voy a dejarlo simplemente aquí porque quiero seguir con mi argumentación. Y cuando hablamos de mentalidad, aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué es una mentalidad? Bueno, una mentalidad es cómo tú piensas actuar o la forma de cómo tú tomas decisiones en una situación dada. Entonces, creo que nos podemos ir dando cuenta cuál era la mentalidad de los animales que murieron y la mentalidad del animal que terminó sobreviviendo. Y esa forma de pensar o de actuar es la que determina tu nivel de agilidad, más que los marcos de trabajo que tú utilices, que es lo que yo quiero presentar. Entonces, una mentalidad es cómo piensas actuar, como la forma que tú tomas decisiones en una situación dada, y es el pensamiento que impulsa tu comportamiento. Ahora, según Gil Brosa, una mentalidad tiene 3 elementos claros. Valores, lo que tú consideras más importante en una situación.
creencias, lo que sostienes para ser verdad en este tipo de situación, y principios, qué estándares guían tus elecciones. Pero acá hay una cuestión importante, porque tenemos los valores y tenemos los principios con el manifiesto ágil. Y acá hay una pregunta, pero ¿y las creencias dónde están? ¿Cuáles son esas creencias del mindset? Eso no está en un documento o no está en ningún manifiesto. Están los valores, están los principios, pero ¿y las creencias? ¿Cuáles son las creencias que servirían para un mindset ágil? Eso no se nos ha dicho. Y voy a mostrar de qué modo es importante nuestras creencias. Por eso les invito a reflexionar en torno a nuestras creencias y presuposiciones. Por ejemplo, voy a poner esta forma de desarrollo, que es lo que conocemos como waterfall, ¿no? O cascada. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué creencias o qué presuposiciones estamos asumiendo en esta forma de poder realizar un proyecto? Que puedo predecir. Correcto, que puedo predecir. ¿Qué más? Que todo va a pasar secuencialmente. Ya, que todo puede ser. Que puedo controlar los cambios. Correcto. ¿Qué más? Que hay un único camino. Ok, correcto. Me parece eso genial. Nor, creo que quería participar. Ajá, que si no, o sea, que una depende de la otra. Que si no hay entrada, proceso, salida, no puede seguir el siguiente. Excelente. Y ahora la pregunta es, ¿y aquí qué supongo en el siguiente, digamos, gráfico? ¿Qué estoy presuponiendo en el siguiente gráfico? Que hago, no lo reviso puedo, y sigo. Claro, que no puedo predecir. Ya. Ok. Eso que me tengo parece... que me adapto, que inspecciono y adapto. Correcto. Yo creo que esto... Dale. Que es permanente, digamos, la revisión y el proceso continuo. Sí, que es mejora continua, sí. Correcto. Sí, Ahora, ¿te también imaginas? puede ser mejora continua. Ahora, ¿te imaginas tú querer hacer allá, querer ser, digamos, no sé, pues, ¿no? O sea, ¿te imaginas tú querer hacer Scrum Agárralo por aquí. con una creencia de la parte superior? No. Pero eso no es justamente... O no sé. No se escucha. Carlos, estás muteado. Carlos, estás muteado, sí. Ya, ahora sí, ahora sí. Ya, ¿ahora sí me escuchan? ¿Aló? Ahí se te escucha. Ya. Ok, entonces, lo que hemos hecho con este pequeño ejercicio es empezar a identificar cuáles son las creencias que hay detrás en estos dos tipos de desarrollo en el proyecto, ¿no? Pero justamente aquí creo que va el problema. ¿Qué pasa si es que tu organización va a querer, por ejemplo, digamos, usar Scrum o hacer Scrum con un tipo de creencias que se basan, por ejemplo, en la primera imagen? ¿Qué va a ocurrir? ¿Acaso esto no es lo que le llaman Scrum en cascada al final? ¿No es lo que le llaman Scrum Fall al final? Justamente, a ver, vamos a ver, ¿qué dice el chat? Lo van a sufrir, como dice Nor. Claro, justamente por eso eso es lo que yo quiero prestar atención, ¿no? Detrás de estos modos de hacer las cosas hay creencias, y el problema está en que no se ha prestado mucha atención, creo yo, en esas creencias o presuposiciones que están detrás. Y hay algo más que, por ejemplo, dentro de ustedes han dicho, que es la predictibilidad. Y acá hay un grave problema, porque en el fondo esa predictibilidad está asumiendo que la razón humana es capaz de conocer todas las variables que conforman la realidad. Es decir, estamos asumiendo que mi razón puede conocer básicamente toda la realidad. En el fondo estamos hablando de un racionalismo que está allí presente y que ese racionalismo no te va a ti permitir poder trabajar en el segundo modo. Porque en el segundo modo, ¿no? Vamos a ver. Porque en el segundo modo,
tú no estás asumiendo eso, ¿no? Claro, como diría Nor, es un sesgo cognitivo, ¿no? Pero justamente ahí está la cuestión. También se fundamenta en una presuposición, se fundamenta en una creencia. Y si nos damos cuenta, una de nuestras creencias muy básicas es que somos muy racionalistas, demasiado racionalistas, ¿no? Tan racionalistas que sigamos, por ejemplo, a nivel político, seguir creyendo ciertas, digamos, soluciones que en primer lugar no han funcionado, ¿no? Entonces yo quiero que ustedes piensen a nivel no solamente de personas, sino a nivel también macro, a nivel país. Latinoamérica, por ejemplo, es muy racionalista. Entonces, cuando tú quieres, por ejemplo, practicar esto de la agilidad, lo que también considero yo es importante prestar atención a las creencias que están por debajo o que presuponen cosas. Y si no las cambiamos, en primer lugar, no va a funcionar totalmente, ¿no? Como dicen, van a sufrir, ¿no? ¿Por qué? Porque van a querer hacer lo segundo, pero con unas creencias de lo primero, ¿no? ¿No? Entonces, aquí justamente entraría lo que se conoce como lo que sería la epistemología organizacional, ¿no? Yo sé que esta palabra puede sonar nueva para algunos y hay otros, ¿no? A ver, ¿qué dice Cristian? ¿Debemos asumir entonces un sistema de creencias previo a ser ágiles? Sí, yo considero que sí. Voy a demostrar justamente cuál es ese sistema de creencias el cual yo voy a proponer, ¿no? Porque justamente ese va a ser el problema, ¿no? Si tú vas a querer trabajar con un modo del segundo, con un tipo de creencias como el primero, no vas a poder. Porque como ustedes se han dado cuenta, hay cosas que suponemos. En la primera, yo supongo que la realidad es predecible. En la segunda, yo no asumo eso. Yo asumo impredictibilidad. En la primera, yo asumo que puedo conocer toda la realidad. En la segunda, yo asumo que solamente puedo conocer una parte, ¿no? Por eso que ahí hay cuestiones de creencias muy diferentes, que hasta en economía, por ejemplo, se ven. Y en economía, por ejemplo, se habla de una crítica al homo economicus. ¿Qué es esto? Es una crítica respecto de esa visión del ser humano que para tomar decisiones económicas, como puede ser también hacer un proyecto, se presume que puede conocer todas las variables y por lo tanto puede tomar una mejor decisión basada en generar mayor ganancia y, digamos, haciendo el menor esfuerzo. Pero, digamos que la psicología cognitiva, la economía conductual y visiones, digamos, modernas, contemporáneas digamos, de la mente humana, nos dan a entender que más bien hoy en día se habla de una racionalidad limitada. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano no puede conocer todas las variables, simplemente puede conocer algunas. Por lo tanto, sus decisiones económicas no pueden ser a gran espectro, ¿no? Sino que pueden ser a un nivel un poco más corto hasta donde puede conocer. Por eso es que hoy en día se habla del tema de pensamiento complejo, justamente por esa razón. Porque nuestra mente no puede conocer todo el número de relaciones que existen. Solamente puede conocer qué cosa, algunas. Pero conforme va avanzando, va conociendo, va a ir adaptándose. Por eso es que para ser ágil, difícilmente la vas a poder hacer con creencias que tienes en la primera, ¿no? Por eso es muy importante, a mi modo de ver, prestar atención a las creencias que están detrás, ¿no? Bien. Entonces, lo que yo estoy planteando aquí es que este tema va a ir dentro de lo que es la epistemología organizacional, ¿no? Como repito, esto puede ser una palabra un poco nueva para personas que no son de filosofía. Por ejemplo, hay algunos haters que pueden decir, no, que ya me estás poniendo esta palabra, pero bueno, eso puede quedar otra discusión, ¿no? Lo importante aquí es que cuando yo hablo de epistemología, estamos hablando de aquella disciplina filosófica que se va a preguntar sobre el conocimiento. La epistemología se pregunta sobre la validez del conocimiento, sobre cómo las personas conocen y qué es lo que hace que ese conocimiento realmente sea válido. En otras palabras, podríamos decir, ¿por qué ese conocimiento es verdadero? ¿Cuál es la justificación de dichos digamos, de dichos conocimientos? Y si ustedes se van dando cuenta, al final, nosotros actuamos según lo que conocemos. Y cuando estamos hablando, con el ejemplo anterior, cuando nos referimos a creencias, al final sigue siendo un problema epistemológico. ¿Por qué? Porque vamos a plantear sobre la justificación de dichas ideas. ¿A qué es lo que voy con eso? ¿Acaso a alguno de ustedes no le ha pasado el caso de que no se sorprende por qué una persona sigue utilizando el mismo método a pesar de que le da resultados diferentes?
¿Por qué seguimos usando el mismo modo de hacer las cosas cuando nos demuestra que ese modo no funciona? ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué no hacemos las cosas de modo diferente, no? ¿Por qué seguimos esperando resultados diferentes utilizando el mismo método? Este es justamente el problema. Por eso que es un problema epistemológico, que tiene que ver sobre la justificación de dichas creencias. Ahora, cuando yo hablo de epistemología organizacional, es que se va a enfocar esto al tema del conocimiento que se da en la misma organización. En otras palabras, ¿cómo es que los sujetos y la organización conocen? Porque hoy en día hablamos de una economía del conocimiento, hoy en día hablamos de gestión del conocimiento, hoy en día hablamos que el capital más importante de una organización que es el conocimiento. Por lo tanto, la epistemología organizacional se va a preguntar sobre estos elementos que influyen, esta justificación que tienen las personas, los individuos dentro de una organización para, digamos, validar un conocimiento. En otras palabras, ¿por qué un conocimiento es verdadero y por qué otro conocimiento es falso? Esto va a plantear la epistemología organizacional. Y yo les invito, por ejemplo, a reflexionar en torno a lo siguiente. Por ejemplo, ¿por qué yo tengo que usar tribus en mi organización? ¿Esto es verdad? ¿Esto es falso? ¿Por qué tengo que usar Scrum? ¿Por qué tengo que utilizar, por ejemplo, historias de usuario siempre para Scrum? ¿Esto es verdadero? ¿Esto es falso? Usar, digamos, puntos de historia es el único modo de poder estimar. ¿Es verdadero o esto es falso? La epistemología organizacional, eso es justamente, claro, es que aquí justamente está el problema, como tú dices, Nor, te das cuenta, ¿no? La epistemología organizacional va a empezar a investigar esto, va a decir, ok, pero ¿por qué tú actúas de este modo? ¿Por qué tú crees que esto es verdadero? ¿En qué te fundamentas para decir que esto es verdadero? Y por lo tanto, tú actúas según esto. Y si te das cuenta, este es el problema fundamental que le pasa a las organizaciones, ¿no? Por eso que tienen este fake agile que va a mencionar ya Gustavo Vélez en su momento. Y es que al final no se han puesto a pensar sobre cuáles son las creencias o cuáles son los motivos que fundamentan sus propias creencias. No se han puesto a pensar cómo han llegado a esa conclusión y por lo tanto por qué actúan bajo esas premisas, ¿no? Por eso que la epistemología organizacional se va a preocupar por eso. Entonces, lo que nosotros vemos es que existen una gran cantidad de metodologías, prácticas, técnicas, framework, etcétera, ¿no? Y lo que yo me pregunto aquí es, entonces, ¿cuál es el criterio para determinar qué técnica, qué herramienta, práctica, etcétera, debemos usar si hay demasiadas? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pero pensemos en la primera. ¿Cuál es el criterio que yo utilizo o tu organización utiliza o las personas utilizan para determinar que esta herramienta o este framework es la mejor o es la más apta o es verdadera o es falsa, ¿no? ¿No? Dice, Nor dice, la sabiduría del Scrum Master y sus horas de vuelo al era grupo. Ok. Esto es sumamente importante lo que comenta Nor, ¿no? Porque esta sabiduría, en otras palabras, es conocimiento que tiene el Scrum Master, ¿no? Y este conocimiento es justamente el asunto que estaría básicamente detrás, ¿no? Ya Aristóteles hablaba de la frónesis, que es justamente esta sabiduría práctica, que es esta disposición del alma para tomar buenos juicios o digamos, buenos juicios morales, ¿no? Para poder tomar buenas decisiones, ¿no? En otras palabras, nuevamente se basa en qué, en su, como dice Norma, en sus saberes, en sus conocimientos y también en qué, en sus creencias. Al final, esta sabiduría es un conjunto de creencias que están allí presentes y en base a las cuales vas tú a poder tomar decisiones, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si es que se tomaran decisiones, ¿no? Julie dice, a ver, pero antes de eso la empresa debe decidir incorporar la gestión agile. Ok, sí, pero justamente ahí nuevamente viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo, en qué te vas a basar para decidir si incorporas o no? Nuevamente vuelve a esa misma pregunta, ¿no? ¿En qué te basas? O sea, ¿cuál es tu criterio para decidir qué realmente debes incorporar en la gestión agile? No sé, Gustavo, ¿tú tienes alguna idea cuáles son los criterios que normalmente las organizaciones utilizarían en este caso? Hay el que, podemos definir dos organizaciones, la que piensa y la que no piensa. Ya, ok, dale, me encanta.
La que piensa, usas en base a su necesidad, ¿no? En base a un dolor. Tiene que tener un dolor. La que no piensa, pues simplemente copia lo que el otro está haciendo y que más o menos vende lo mismo, ¿no? Es como que un banco ve que su competencia está haciendo Agile, entonces, como él es líder, yo también debo hacer Agile, ¿no? Algo así, ¿no? O una caja, ¿no? En el caso acá en Perú al menos hay cajas rurales o que financian, dicen, ah, mira, los grandes hacen esto, yo también lo copio, ¿no? Porque debe ser bueno. Que es un sesgo, en realidad, ¿no? Correcto, ahí empieza el problema, y como también menciona justamente Nor, ¿no? O sea, está de moda, o sea, te van dando cuenta que los criterios que yo utilizo para decidir son diferentes. Yo puedo partir de un criterio de la necesidad, como también yo puedo partir de otro criterio que está de moda. Ahí empiezan los problemas. ¿Cuál es la validez de ese criterio que tú tienes? O sea, ¿en qué te basas para tomar esa decisión? ¿No? Entonces, si la vas a tomar basadas en que está de moda, no lo sé, ¿no? Podría funcionar o no podría funcionar, eso yo no lo sé, ¿me entiendes? Pero lo que yo presto atención aquí es que nosotros normalmente tomamos decisiones en base al conocimiento que tenemos, tomamos decisiones en base a criterios y en base a creencias. Entonces, si tu creencia es que como está de moda yo lo debo de hacer, bueno, lo vas a hacer, ¿no? Entonces, vean cómo estas creencias, digamos, son fundamentales al momento de decidir, ¿no? Bueno, Juli dice, no, leer el contexto, evolucionar en mejores prácticas, pero eso nuevamente, como repito, presupone ciertas creencias detrás, ¿no? Y el problema está en que, ¿qué pasa si Juli, por ejemplo, la persona que va a decidir no tiene este tipo de creencias y tiene otras como podría ser, está de moda? Simplemente voy a hacer algo porque está de moda, ¿no? Y sin mayor criterio, ¿no? Entonces, nuevamente, prestar atención a las creencias. Y aquí me gustaría dar una pincelada muy interesante porque, por ejemplo, Charles Peirce, quien es un pragmatista, él plantea 4 modos, por ejemplo, de cómo las creencias, digamos, se van formando, ¿no? O cómo se van solidificando, ¿no? María dice, no, se terminan las creencias cuando se demuestra error. A ver, María Eugenia, ¿podríamos quizás darle un minutito a eso? ¿Tú, o sea, realmente tú crees que es cierto que las creencias se terminan cuando se demuestra el ROI? No, es una ironía, pero sí uno de los aspectos que hay que tener en cuenta es el retorno de la inversión. Si una empresa va a perder plata incorporando Agile, no lo va a hacer. Ahora, si una empresa va a generar valor, ya sea por generación de ingresos o por liderazgo en el mercado o por posicionamiento de marca, bueno, es altamente probable que lo incorpore. Claro, pero ahí justamente habría que ver cuál sería su estrategia, ¿no? Por ejemplo, si yo pensaría en una estrategia del tipo oriental, quizá japonés, estaría más pensando a largo plazo que a corto plazo, ¿no? Por lo tanto, no podría ser para mí un criterio el retorno de ROI, digamos, a corto plazo, ¿no? Sino que más bien lo que yo estoy buscando es posicionarme a lo largo del tiempo, ¿no? Pero nuevamente, como repito, es un tema de creencias, pero con lo que tú comentaste, María, me venía a digamos, una cuestión en la mente, ¿no? Porque o sea, quiero prestar atención a esto, ¿no? Y lo voy a decir de forma graciosa, siempre hago estas cosas, ¿no? Pero dice, se terminan, escucha, mira la proposición, se terminan las creencias cuando se demuestra el ROI. Yo lo paso a la vida diaria y yo digo, esta cosa no ocurre, porque en realidad la gente no se da cuenta que la otra persona no le ama a pesar de que le sean infiel. Y eso ocurre en la vida diaria y ocurre también lo mismo en las organizaciones. Por más que no tengas retorno de inversión, igual las personas pueden seguir creyendo que el modo que están haciendo las cosas funciona, a pesar de que los resultados sean contrarios a los esperados, ¿no? Si no fuera así, el Estado hace rato ya hubiera cambiado, ¿no? Si no fuera así, las empresas hace rato hubieran cambiado sus métodos, ¿no? Pero lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque el ROI no es un criterio para ellos. Hay algo más detrás que termina convirtiéndose en un sesgo, ¿no? Hay creencias que terminan haciendo que a pesar de que el resultado sea negativo, ellos sigan haciendo lo mismo. Y este es el problema. Por eso hablo de las creencias, de la mentalidad, ¿me entiendes? Porque hay personas que pueden querer decir, no, hay que ponerle más dinero al área de ventas, hay que invertir más en marketing. No, pero desde el inicio quizá ya habías hecho las cosas mal. Entonces, eso es el problema de las creencias y cómo afectan a pesar de los resultados. Por eso, si tu organización le prestaría atención al ROI, bueno, tendría que ser diferente, ¿no? Tendría que tener otro tipo de creencias.
Ver el resultado de las empresas, lo que aplican, no debería ser una decisión sin analizar primero, eso dice Julie, y hay otros intereses a veces, eso es cierto. Ok, Charles Peirce va a plantear que hay 4 métodos o 4 formas de cómo las personas fijan sus creencias, ¿no? Uno de estos métodos es la primera, que es la tenacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas digamos, fortalecen sus creencias o se las fijan en base a que, digamos, tienen una opinión en apariencia, pero muchas veces están inseguras de esas creencias que tienen, pero cuando se encuentran con una idea diferente o que puede poner en tela de juicio su creencia, lo que ellos hacen es tomar una actitud del avestruz. Es decir, que ponen su cabeza debajo de la tierra para no poder escuchar otro tipo de creencias, ¿no? En otras palabras, ¿por qué una organización, digamos, no cambia sus métodos? Porque cae en este modo. No quiere escuchar otras opiniones que le hagan darse cuenta que la creencia que tienen es en realidad falsa. Es lo mismo que le ocurre a la persona que le están siendo infiel y no quiere escuchar, que, digamos, no quiere escuchar chismes o no quiere escuchar información que le esté diciendo, oye, tu pareja te es infiel. Y eso ocurre también en una organización. No quieres escuchar malas noticias, porque si escucharas malas noticias tendrías que aceptar que estás haciendo las cosas mal. Y esto es un grave problema. El otro método para fijar una creencia, según Charles Peirce, es la autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente que a través del terror y la inquisición, diría Peirce, se desea crear un acuerdo en todas las partes, ¿no? Entonces, en una organización también ocurre lo mismo, ¿no? En base a la posibilidad de que te despidan, lo que están haciendo es que tú, por ejemplo, no des una opinión diferente, o que tú no des malas noticias, sino que des al final, ¿qué cosa? Buenas noticias. ¿Para qué? Para que esa persona pueda firmar ese sesgo cognitivo de confirmación, para que cada vez pueda seguir confirmando esa creencia falsa que tiene, y por lo tanto hace creer a toda la organización de que están haciendo las cosas bien, cuando en realidad están haciendo las cosas mal. Y se fijan así las creencias. Por eso, no me traigas problemas, tráeme soluciones, ¿no? Otro método que va a decir Peirce es el método a priori, que quiere decir que nosotros las personas fijamos nuestras creencias basadas en presuposiciones fundamentales, ¿no? En peticiones básicamente de principios, es decir, que desde el inicio ya algo es verdadero o algo es falso. Esto es muy, muy racionalista, definitivamente, ¿no? Pero acá hay un grave problema, ¿no? Que cuando hablamos de un método a priori es que hay muchas opiniones al respecto, ¿no? Y esto es un grave problema porque nosotros podemos caer en este racionalismo, ¿no? Como por ejemplo creer nuevamente que Scrum es el mejor marco de trabajo. Pero ¿de dónde tú lo sacaste? Eso es una petición de principio, ¿me entiendes? O sea, si realmente nosotros vamos a hablar de que somos muy empíricos, pues tú en primer lugar quizá o la persona no lo aplicó, ¿no? Simplemente estás viendo un caso anterior, pero o sea, no sabes si va a aplicarte para ti, ¿no? Entonces, a veces podemos usar mucho este método a priori y eso puede ser muy peligroso, ¿no? Lo que te dice Peirce es que el mejor modo de poder fijar una creencia es utilizar el método científico. Y aquí creo que va el tema de la agilidad, ¿no? Porque si te vas dando cuenta, esta agilidad de la cual nosotros hablamos es aplicar el método científico a un desarrollo, básicamente, de software. Al final es esa idea. Lo mismo que ocurre para, digamos, Lean Startup, para Design Thinking y todo ese tipo de métodos que existen actualmente, ¿no? Donde es un tema de formular hipótesis, ¿no? Crear experimentos, ensayos, probar y realmente mostrar resultados. Entonces, lo que te dice Charles Peirce es que el mejor método para poder fijar una creencia es utilizar un método científico. Es decir, que no se queda como un saber acabado, sino que se fundamenta en la investigación. Nuevamente, aquí haría un paréntesis. Si en tu organización realmente quiere ser ágil o quiere tener esta mentalidad ágil, no creo que la vas a poder hacer con un método basado en el primero, en el segundo y en el tercero, sino que vas a tener que formar una mentalidad basada en un método del cuarto, en un método científico. En otras palabras, ¿por qué yo uso historias de usuario? Porque las he probado y me han funcionado. Y cuando me dejen de funcionar, las cambiaré. No es porque está de moda o porque lo dice el libro, sino porque yo las compruebo. ¿Por qué estimo de este modo? Porque me funciona. Cuando no me funcione, las cambiaré y estoy seguro que pueden haber otros métodos. Entonces, nuestra creencia debería estar fijada por un método científico y no por las primeras, la segunda y la tercera. Lo que yo estoy creyendo
es que muchas veces estamos cayendo en la primera, en la segunda y en la tercera, ¿no? Pero bueno, me puedes decir, Charlie, pero ¿cómo es esto de la segunda? Si la segunda habla del terror. En realidad, si se dan dando cuenta, eso existe muchísimo. No sé si se recuerdan hace alguna década por allí, no sé quién de los que eran, digamos, PMI lovers, hablaban mal de PMI basados en el tema de la agilidad. Ahora lo que yo veo es que hay mucha gente que desprecia a PMI y antes eran PMI lovers, pero yo lo que veo es que desprecian mucho PMI o acusan a los de PMI porque hoy en día está de moda la agilidad, pero cuando no estaba de moda la agilidad nadie decía nada ni nadie se le ocurría cuestionar, ¿no? Entonces, y póngase a pensar en los círculos de agilidad. ¿Qué pasa si una persona se declara que hace con waterfall? O sea, sería mal visto, ¿no? Entonces, déjense cuenta que las creencias siguen utilizándose del primer modo, del segundo modo, del tercer modo, ¿no? Y eso es peligroso en la organización donde tú te puedas encontrar. Bien, entonces, lo que quiero decir aquí es que esto del pragmatismo no es nada nuevo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes revisan Discipline Agile, se van a dar cuenta que ellos proponen que uno de sus principios es el pragmatismo. ¿Qué tratan de decir? Que en realidad se van dando cuenta que se ha caído en una especie de fanatismo, ¿no? Y al final, ¿qué hay que hacer? Hay que ser lo más ágiles que podamos, al final, ¿no? También, por ejemplo, podrían ver un texto de David Thomas, quien se declara Pragmatic Days, por ejemplo, no se declara un pragmático, ¿no? Y este libro también va a plantear la misma idea, ¿no? Que al final hay que ser pragmáticos, no hay que quedarse con una sola práctica, sino que hay que quedarse con las prácticas que nos funcionan, ¿no? Y bueno, aquí voy a ya llegar y aterrizar a qué es el pragmatismo. Pues en primer lugar, el pragmatismo es un movimiento filosófico, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que estoy mostrando es que este sistema de creencias en las cuales son importantes para Ágil deben fundamentarse en este pragmatismo. Pragmatismo que ya otros abrazan en realidad, pero que no, digamos, se ha prestado mucha atención a poder, digamos, conocer realmente cuál es esa filosofía, ¿no? Porque es una filosofía. Entonces, es una filosofía que nace en Estados Unidos en el siglo XIX y se expande en el siglo XX, pero es una filosofía que representa a Estados Unidos, y no sería extraño que esto de la agilidad nazca allí, ¿no? Y que está orientada firmemente hacia el futuro. Esto es fundamental, ¿no? Entre sus expositores está Peirce, James, Dewey, que son los del pragmatismo clásico, que es el cual, en realidad a lo cual yo sigo. ¿Y cuáles son estos principios del pragmatismo que quisiera que prestaran atención de por qué el pragmatismo es la filosofía que está detrás de Agile? Uno, porque la experiencia es apertura hacia el futuro, es previsión y es regla de acción. Por lo tanto, teoría y práctica son una unidad. ¿Por qué trato de decir que la filosofía detrás de Agile es el pragmatismo? Porque justamente cuando tú vas a tomar decisiones, al momento de poder trabajar de forma ágil, te vas a basar en tu experiencia. Pero es esta experiencia, este conocimiento que tú posees, que te sirve para tomar decisiones hacia el futuro, ¿no? Por lo menos no hacia un futuro tan largo, ¿no? Sino un futuro por lo menos que puedas conocerlo, ¿no? Pero también es previsión, porque recuerda que por esa razón tú estás haciendo sprints cortos, ¿no? Y también porque basada en esa experiencia es que tú vas a actuar, ¿no? Por eso recuerden lo que está comentando justamente la guía, digamos, de Scrum, ¿no? La guía de Scrum habla que se basa en un principio claro, ¿no? Que es, digamos, el control empírico de procesos, que, bueno, se puede entender en parte, ¿no? Pero también nos vamos dando cuenta que va a poner otra palabra que se llama empirismo, y es que la misma guía te dice que te tienes que basar en lo que conoces. En otras palabras, te tienes que basar en ¿qué? En tu experiencia. Pero esta experiencia no se basa en una experiencia pasada, porque este es el problema de la experiencia. La experiencia es particular y no necesaria, ¿no? Y en este caso, no podrías tú, basado en esta concepción de experiencia, no podrías tú tomar decisiones basadas en el futuro. Porque para saber, por ejemplo, basado en este empirismo, tú no podrías decir que mañana sale el sol. Para que sepas que mañana sale el sol, tienes que estar mañana, ¿no? Pero el pragmatismo te dice que la experiencia en realidad es producto de la interacción entre la realidad y el ser humano, ¿no? Al final es la forma de cómo, o digamos, a partir de la interacción entre realidad
y mente, el ser humano va captando, digamos, los patrones de la realidad, va captando a la realidad, y con esto que capta de la realidad construye modelos, construye teorías, construye conocimiento para poder utilizarlo en la misma realidad en la cual se encuentra, ¿no? Y por lo tanto, basado en este conocimiento y en esta experiencia, le permite tomar decisiones en el futuro, ¿no? Por eso que este pragmatismo está, como ustedes podrían ver, detrás de esto que es la agilidad, ¿no? ¿Qué más? Se nos dice que las verdades se identifican con su capacidad operativa, con su utilidad para el mejoramiento de la condición vital. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en realidad las ideas son verdaderas o son falsas si yo puedo hacer algo con ellas. Si son útiles estas ideas, ¿no? Si estas ideas no son útiles y no las puedo realizar, entonces simplemente no serían verdaderas para el pragmatismo. Si una organización puede ser pragmática, su agilidad será mucho mayor, porque las ideas que tenga las tendrá que probar bajo el criterio de la utilidad o bajo el criterio de la capacidad operativa. Van a poder tomar el criterio de que lo que les funciona, lo que les sirve, lo que pueden usar sería lo verdadero o lo falso en este caso, ¿no? Se nos dice que también que la legitimidad de las ideas no se deriva del lugar donde vienen, sino de lo que podemos llegar a hacer con ellas. Y por lo tanto, sopesar las consecuencias y no deduciendo qué hacer a partir de algo precedente. En otras palabras, aquí no importa si lo dice Jeff Bezos, lo dice Jess Sutherland, lo dice Ken Shaver o lo dice gerente. Aquí lo que importa es si esa idea que tú dices realmente la puedo llevar a cabo o no. Si realmente me va a dar los resultados o no que estamos creyendo que vamos a obtener. Y esto es una cuestión sumamente importante, porque tu organización puede ser que no tenga la agilidad que requiere, porque simplemente se está basando en que las ideas son legítimas solo porque lo dice el Scrum Master, porque es el Scrum Master, o solo porque lo dice el Agile Coach, porque supuestamente es el Agile Coach y debería saberlo. Pero si tú tienes una organización que ha abrazado el pragmatismo, tú podrías prestarle atención a una idea que puede decir la persona que abre la puerta, siempre en cuando esa idea que está planteando esta persona que abre la puerta puede realizarse o puede hacerse algo con esta idea. Esto podría sonar un poco raro, ¿no? Pero en realidad ya es un caso que sí ocurrió. Por ejemplo, el tema de los chitos picantes. Si nos damos cuenta, los chitos picantes existen justamente porque una persona de limpieza se creyó que podría formar, que tenía que ver la organización como si fuera dueño de ella. Cuando se dio cuenta de esta idea, agarró, fue y se puso en comunicación con el CEO de Chitos y le dijo, oye, tengo una idea, la he probado y creo que podría funcionar. Porque en ese tiempo no habían chitos picantes, ¿no? Cuando escucharon la idea de esta persona que limpiaba los pisos, decidieron llevarla a cabo y fue un éxito, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera pasado en esa organización si no hubieran tenido este nivel de pragmatismo? ¿Qué hubiera pasado si es que la legitimidad de las ideas en esta organización solamente serían porque lo dice el CEO o porque lo dice el gerente? Tendrías un grave problema con las ideas, ¿no? Entonces, ojo allí con esta cuestión, ¿no? Porque también el Agile Coach, el gerente y el Scrum Master se puede equivocar, ¿no? ¿Cuál es el núcleo del pragmatismo? Bueno, el núcleo del pragmatismo es, digamos, que quiere subordinar el pensamiento a la acción. Con esta subordinación no quiero decir que es solamente puro practicismo, sino que quiere plantear que nosotros actuamos según pensamos y que las ideas que tenemos, pues, influyen en la forma de hacer las cosas. Por lo tanto, si nuestras ideas pueden estar erradas, vamos a tener resultados errados o vamos a actuar de forma errada. Así que lo que quiere hacer el pragmatismo es desentrañar, dice, el funcionamiento de la realidad. Es decir, nuevamente, en el pragmatismo estamos hablando de que la capacidad de la mente humana puede conocer cómo funciona la realidad y crea, digamos, estructuras mentales para poder actuar en ella, ¿no? En otras palabras, las técnicas, las herramientas, las prácticas, los marcos de trabajo simplemente siguen siendo modos de cómo yo puedo interactuar en la realidad. Pero estos modos no están acabados, sino que siempre pueden mejorarse constantemente, ¿no? Acá hay una pregunta pragmática que plantea justamente, digamos, William James, y me gustaría que ustedes prestaran atención a lo siguiente y dice esto, ¿no? Admitida como cierta una idea o una creencia, ¿qué diferencia concreta deduciría de ello para la vida real de un individuo? ¿Cómo se realizará la verdad?
¿qué experiencias serán diferentes de las que se obtendrán si estas creencias fueran falsas? En resumen, ¿cuál es, en términos de experiencia, el valor y efectivo de la verdad? Esta pregunta ustedes la podrían utilizar. Por ejemplo, admitida como cierto de que utilizar historias de usuario, digamos, puntos de historia, me permite, digamos, ¿cómo se podría llamar? Estimar cuáles serían las consecuencias. Asumías que la idea de que estimar en horas fuera cierta, ¿cuáles serían las consecuencias? La pregunta pragmática parte de que aquella idea o aquella creencia que tú tengas, preguntes cuáles serían sus consecuencias prácticas. Y si tuvieras otra idea, ¿cuáles serían sus consecuencias prácticas? ¿Serían el resultado que tendrías de estas, serían lo mismo? ¿Serían diferentes? ¿Habría una diferencia en que tú uses Scrum y no utilices Scrum, en que uses XP, no utilices XP, en que utilices historia de usuario, en que tú no utilices historia de usuario? ¿Cuáles serían las diferencias? Esto es lo que te permite hacer la pregunta pragmática y por lo tanto te permite cambiar rápidamente. Porque ya no estás dando por sentado que esa creencia es verdadera de por sí, sino que es verdadera por las consecuencias que tendría esta creencia a poder llevarla a cabo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de creencias verdaderas, según William James, te va a tratar de dar a entender lo siguiente, ¿no? Una idea es verdadera porque me lleva al lugar que yo quiero llegar. Te lo diría William James, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo saber si es que Scrum me es útil o no? Si debo usar tribus, no debo usar tribus. Eso dependerá si te permite alcanzar el resultado esperado o no. Eso es lo que te trata de decir William James, ¿no? Esta creencia sería verdadera si es que se convierte en el camino que te lleva al resultado o al, digamos, al final que tú quieres alcanzar. No, es lo mismo como en este caso que él plantea el ejemplo de un bosque, ¿no? Estás perdido en un bosque, encuentras un camino y al aparecer en ese camino encuentras huellas, ¿no? Tú no sabes si ese camino te va a llevar al lugar donde tú quieres ir, no lo sabes, pero sí puedes intuir de que si hay un camino y que hay pisadas, es porque a algún lugar debe llegar y ese lugar debe haber personas. Entonces, ¿cuándo tú sabes que ese camino es verdadero? Cuando te llevó al lugar que tú estabas esperando, estabas buscando. Lo mismo ocurriría con cualquier práctica, técnica, herramienta, metodología, marco de trabajo, ¿no? Si esa idea que yo estoy poniendo en la práctica me lleva al lugar donde quiero llegar, entonces sería verdadera. Como no me lleva al lugar que quiero, entonces sería falsa, o en todo caso me permitiría a mí evaluar por qué no es verdadera, qué podría cambiar en esto para que realmente me llegue. Entonces, si tu organización no tiene un sistema de creencia pragmático, a pesar de los fracasos que tenga, va a seguir creyendo que la idea es correcta y lo va a seguir haciendo. Si tu organización es pragmática, se va a dar cuenta y decir, oye, no nos resultó, hay que cambiar, ¿no? Hay que hacer las cosas de otro modo, hay que mejorarlo en todo caso, ¿no? Hay que ver qué otra cosa podemos hacer. Y bueno, entonces aquí yo me quedaría porque yo sé que no hay tiempo, ¿no? No sé si acá hay alguna pregunta, algo, no sé, alguna discusión, quejas, no sé. O sea, hay No, un el comentario. hay un tema ahí, no sé, bueno, ahí creo que Jenny, no sé. No, dale. No, yo solamente iba a intervenir que realmente es un tema como todo que hay que trabajarlo. Sin embargo, ahí tengo una pregunta y es que el control se pierde un poquito. El control se pierde un poquito. ¿En qué sentido se pierde un poquito el control? Cuando tú dices, a ver, la palabra puntual que utilizaste en esta última parte. No utilice control. No. Tú no lo utilizaste, pero yo pensé Ya, que pero me vino a mí a la mente la palabra control porque no la vi. O sea, como cómo lo controlo, cómo le hago un seguimiento, si hace parte del pensamiento, ¿sí? Si está bien, si está mal, si es útil, si no es útil. claro, nuevamente, nuevamente sería aplicar la misma regla pragmática, ¿no? Tendrías que basarte en la utilidad. Tendrías que basarte en la utilidad, ¿no? Eso es, si te funciona, o sea, la regla pragmática es la siguiente. Tú eliges un camino porque crees que ese camino te va a llevar a algún lugar, ¿cierto? Uh-huh. Ok, si te lleva a ese lugar, ese camino diríamos que es verdadero.
Si ese Sí, camino que has elegido no te lleva a ese lugar que tú querías llegar, entonces diríamos que ese camino no era verdadero y en todo caso era falso. Ese sí, debería ser el pero, criterio, ok, bien. Sí, sí, ¿no? Entonces, o sea, ¿por qué digo esto? Porque ocurre que, por ejemplo, en lo que había puesto en un caso, ¿no? ¿Por qué la gente usa historia de usuario para todo? O sea, ¿de dónde nace esta idea? O sea, puede ser un requisito que no requiera hacer una historia de usuario, pero la gente lo pone como una historia de usuario. Puede ser una tarea que está allí, pero tú lo pones como una historia de usuario. La pregunta es, ¿por qué ponemos una tarea como forma de historia de usuario? ¿Por qué ponemos un requisito como forma de historia de usuario? O sea, ¿a qué se debe eso? ¿Por qué nos complicamos más la vida haciendo eso? ujú, Entonces, ahí empieza el problema. Entonces, ahí es lo que yo voy y ahí es lo que yo cuestiono y muchas veces, ¿no? Lo que soy duro, ¿no? En el hecho de decir, estudiamos 5 años en la universidad para actuar como una persona que quizá nunca estudió. O sea, no tiene sentido, ¿me entiendes? O sea, entonces, ahí eso hay que romper, porque las personas tendrían que ver la posibilidad de poder cuestionar y decir, ¿tengo que usar historia de usuario para todo? ujú. ¿O cuál es mi criterio para utilizar una historia de usuario? Y este es el problema. Quizás su creencia es que historias de usuario se usan en Scrum. Entonces, todo lo que está en el backlog son historias de usuario. Se acabó. Pero si fueran pragmáticos, ellos en primer lugar tendrían que utilizar nuevamente ese principio pragmático de decir, para un requisito, ¿me funciona una historia de usuario? ¿Sí o no? No, porque me hace complicado. Ok, no hago historia de usuario por requisito. Para una tarea que está aquí en mi backlog, ¿lo tengo que poner como historia de usuario? No, no necesito, entonces lo pongo como una tarea, se acabó. O lo pongo dentro en el Sprint Backlog, o el requisito, no sé, lo pongo como un criterio de aceptación, no lo sé. Pero a lo que yo voy es ese problema, ¿no? Cuando tú no tienes un pragmatismo, empiezas a actuar en base a creencias que quizá nadie las evaluó, nadie las cuestionó, nadie las investigó y la dieron por sentado, ¿no? Sí. Bien, Ahí, Muchas Gustavo, gracias. de gracias. nada. Ahí la lógica de experimentar o de probar algo y ver si me dio un resultado y por ende lo tomo como verdad, necesita y tiene una precondición que es un nivel de conciencia. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué puede suceder? Que si no soy una empresa que tiene un nivel de conciencia adecuado para establecer este ciclo, digamos, de experimentar y me dio resultado y por ende es válido, pues me voy a ir a un extremo, ¿ya? Alguien que es capataz de una hacienda dirá, pues la esclavitud me funcionaba bien y para mí es real y me llevó al resultado que yo quería, tenía esclavos y me servían, ¿no? Al igual que una gestión que diría, mira, si yo hago trabajar a la gente horas extra, pues tengo más cosas, me producen más y me salen más baratos. Entonces, para tener ese ciclo necesitas un nivel de conciencia, o sea, no siempre el lugar que llegas, por más que es el que tú querías llegar, no siempre es el correcto y no siempre es el bueno o no siempre es el saludable, porque en base a esa lógica muchos han defendido ciertas aberraciones ágiles, ¿no? Y decían, por ejemplo, por ahí alguien dijo, ¿no? Yo hice mi boda ágil, ¿no? Y, bueno, ¿en qué sentido? Tendrías que haber hecho varias bodas, le digo, ¿no? O una boda MVP, ¿no? Y le decía, no, mira, es que yo escuché la música y testeamos y probamos y por eso es ágil, ¿no? Entonces, para mí es una realidad, él, es su verdad, ¿no? Entonces, de ese sentido hay que tener cuidado con ese ciclo, que si bien es validero, necesitas cierto nivel de conciencia para poder usarlo. Correcto. Sí, lo que pasa es que el pragmatismo recuerda que solamente está a nivel práctico y a nivel ético no. O sea, a nivel ético yo no soy pragmático, porque si fuera pragmático a nivel ético, entonces estaría de acuerdo, por ejemplo, en el holocausto judío, ¿no? Y yo no soy pragmático a nivel ético, ¿no? A nivel ético soy más conservador, pero a nivel práctico soy pragmático, ¿no? Y lo que te dice pragmatismo nuevamente es que no es, o sea, esa creencia está junto con otras creencias. No es una creencia aparte, ¿no? Es una creencia que está junto con otras y por lo tanto tiene que ser evaluada con otras creencias más. No podría ser vista como una creencia aparte, ¿no? Entonces, si esta persona quisiera, digamos, fundamentar que le funciona la esclavitud, tendría que comprobar si sus otras creencias son coherentes con esa creencia. Como por ejemplo decirle, ok, tú dices que la esclavitud sería correcto porque te funciona, ok, ¿qué pasa si es que a tu hijo lo hacemos esclavo? ¿Te gusta? ¿Funcionaría para ti? Que es lo mismo como ocurre, que lo hago a modo de chiste, ¿no? Que en las organizaciones estúpidas dicen, ¿no? Tus problemas, déjalas, digamos, déjalas en tu casa o déjalas afuera en la puerta de tu trabajo, ¿no? A eso te dicen, ¿no? Ok, yo lo que hago en modo de broma es lo siguiente, ¿no? Yo digo lo siguiente, ok, ¿usted dice que eso es cierto? Sí, ok. ¿Sabe una cosa, jefe? Que su mujer es infiel conmigo.
su mujer le saca la vuelta conmigo. Entonces imagino que siguiendo esa proposición que usted me dice, usted no tendría problema con que trabaje acá conmigo, ¿no? Porque usted sus problemas de infidelidad los deja en su casa y los deja fuera de la puerta, ¿no? O sea, me va a tratar igual. Ya, ahí empieza, entonces te das cuenta cómo utilicé mi filosofía, cómo utilicé mi método dialéctico ahora aquí, y ya le hice dar cuenta que su creencia que tiene no corresponde con otras creencias. Pero esos Entonces, raciocinios se basan en un nivel de conciencia. O sea, William James no era cualquiera para plantear esto que plantea. Él tuvo que tener un nivel de conocimiento superior para poder entender esto. Entonces, si tú llevas el mensaje, y lo mismo que pasa con la agilidad, si tú llevas el mensaje, solo el mensaje, sin el contexto de dónde nació, se desvirtúa. Es lo mismo que correcto. hablamos de agilidad, ¿no? Decía, ¿quiénes son los que creían en el manifiesto ágil? No eran cualquiera, era gente muy destacada en el desarrollo de software, ¿no? Entonces, no eran juniors. Entonces, si tú llevas la práctica a juniors, no te va a funcionar, o probablemente no te funcione. O sea, es el contexto, creo yo. ¿Quién es William Sí. James? ¿Por qué planteó esto? ¿No? Algo así. Correcto, ¿no? Pero tú sabes que no tengo tiempo, ¿no? Quizás estoy proponiendo hacer un periodo de lecturas de pragmatismo. Si a alguno le interesa, se puede comunicar conmigo, ¿no? Pero lo que voy es lo siguiente. Claro, Que vaya William James, Gustavo. claro, o sea, claro, William James, en primer lugar, digamos, eso fue lo que se confunde con William James, ¿no? Se confundió en que era un utilitarista, es decir, cortoplacista, pero no, el pragmatismo está pensando en corto, mediano, largo plazo, está pensando cuáles son las consecuencias de mis actos, cómo estas consecuencias me van a afectar mañana a mí más tarde, ¿no? Entonces, si una organización es pragmática, aún la decisión que va a tomar tendría que decir, oye, si tomo esta decisión, mañana más tarde me va a impactar o no me va a impactar. ¿Qué tal si esta decisión que yo tomo va a ser en realidad peligrosa? Entonces, es un modo de pensar, y es un modo de pensar que siempre ha existido, que es en realidad lo que hemos perdido, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Sí, Norma, creo que quería preguntar. No, no quería preguntar, quería ahondar sobre justamente lo que acabas de decir, que precisamente en lo que comenta Gustavo, que pone algo pragmático, como esto de la esclavitud y tú el holocausto, perfecto, pero resulta ser que una de las cosas que por lo menos te oí y me pareció súper lógica es todo el tema de ver las consecuencias, que fue justo lo que acabas de decir. Entonces, no es solamente decir, bueno, soy pragmática y doy esta solución y ya, listo, no funcionó, ok, y las consecuencias que eso va a tener o esta decisión que vayas a tomar o, por ejemplo, eso que dices, a veces queremos matar todos los animales con el mismo spray de matachiripas, por decirlo así, queremos matar la mosca, la hormiga, todo con lo mismo, y no vemos que hay algo para cada cosa. Entonces, todo lo queremos matar con una historia de usuario, todo lo queremos decir, esto no funciona porque es el script, y te sacan el libro de Jeff, y bueno, por supuesto, cuando te ves en ese, o sea, te lo ponen cerrado en ese contexto, por supuesto no te queda nada por fuera, pero también está ese, y si pasa esto otro, cuestionarse creo que es importante, y este tema para mí apunta muchísimo al desaprender, o sea, al ver o sea, hacer como este pragmatismo, ver solamente el problema o la solución y tratar de desaprender y buscar nuevas soluciones para ello. Sí, correcto. Justamente una digamos, de los fundamentos del pragmatismo es que se fundamenta en una visión darwinista del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el conocimiento se va adaptando, que el conocimiento va evolucionando. Y el problema está en que justamente cuando una organización no tiene un pragmatismo, entonces no tiene una visión darwinista, ¿no? O sea, va a caer en ese problema, ¿no? En quedarse con una herramienta porque cree que eso sirve para todo, ¿no? En cambio, cuando vas a hacer pragmatismo te vas dando cuenta que no, ya das por sentado que te vas a tener que adaptar con la herramienta que tengas dependiendo de las circunstancias, de las situaciones, etc. Bien, para terminar, Nor, por ejemplo, dice que el asunto aquí es que la experimentación cuesta, ¿no? ¿Cómo decides implementar o no cuando tienes que asignar el presupuesto? Bueno, aquí la pregunta, en primer lugar, Nor, yo no te la podría responder porque no sería muy pragmático. Lo pragmático que te podría decir es lo siguiente, y es lo que hice mención hace poco tiempo. ¿Para qué estudiamos 5 años una profesión si no vamos a usar nuestra inteligencia? La respuesta es simple, eso lo deben determinar las personas, porque las personas son inteligentes y las personas tienen conocimiento. Basado en ese conocimiento y basada en esa experiencia, basado en lo que es la inteligencia colectiva, deberían tomarse esas decisiones.
porque basada en la inteligencia colectiva vas a poder tomar mejores decisiones que basadas en una inteligencia individual, ¿no? Al menos que tú creas que una persona puede saberlo todo, y ese es el problema. En cambio, cuando tienes colectividad, tu capacidad o cantidad de ideas son mucho mayores. La ética y el pragmatismo pueden convivir, sí pueden convivir, porque el pragmatismo es un realismo también, pero también es un humanismo, ¿no? Como repito, yo normalmente tiendo a ser muy conservador a nivel ético, pero a nivel práctico soy pragmático, como pueden ustedes darse cuenta, ¿no? A ver, ¿puede ayudar un Opportunity Assessment? Sí, imagino que sí. Ya, listo. Ya, ok. Entonces ya para dar por finalizada la charla, primero darte las gracias por participar dentro de la comunidad, por tomarte el tiempo y mostrarnos un poco de tus conceptos, de tu conocimiento. Gracias a todos también por participar, por estar aquí, ser activos, generar preguntas, comentarios, buenísimo eso por ese lado, pero ya debemos ir cerrando, chicos. Así que